Vamos a comenzar entonces con misiones en el Nuevo Testamento. Ya estuvimos viendo varias clases anteriores, todo lo que fue misiones en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer ahora una pequeña revisión y vamos a arrancar directamente con misiones en el Nuevo Testamento. Así que les voy a compartir pantalla y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con lo que vimos en el Antiguo Testamento. Dame un segundo, lo acomodo acá. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Muy bien. Vamos a ver una revisión de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Una de las cosas principales que vimos en el Antiguo Testamento, que misiones no fue una idea loca de Dios, sino que fue un plan tramado desde la eternidad. El plan fue dado a Abraham de ser de bendición a todas las naciones y se mantiene desde Génesis a Apocalipsis. Todo un hilo de continuidad en el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Y ese plan se fue materializando y se va materializando de diferentes formas. Vimos que este plan de alcanzar a las naciones se iba a dar a través de su pueblo. Entonces, otra de las cosas que descubrimos fue que esto iba a ser a través de su pueblo. No es que iban a venir los ángeles a predicar, sino que el pueblo de Dios iba a ser el encargado de la predicación del Evangelio. Y los que iban a tener la responsabilidad de llegar a todas las naciones. Entonces, dame un segundo, ahí estamos. Hay muchas ventanitas aquí. Y vamos a acomodar todo en su lugar, si no, no veo nada. Bueno, entonces, esto es lo que vimos en el Antiguo Testamento. También vimos que las estrategias de Dios fueron cambiando, recuerdan. Primero, todas las naciones de Israel tenían que venir a Israel. Después, Dios habló llevando profetas fuera de Israel, también llevando a Israel al exilio, y al final también terminó hablando a otras naciones a través de los mismos profetas, cuando fueron rechazados por Israel. Ahora viene otra historia, vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cuál fue el plan de Dios en la comunicación del Evangelio, pero también vimos en el Antiguo Testamento que lamentablemente el pueblo de Dios no fue muy fiel y que termina el Antiguo Testamento con una nota de tristeza, ahí en Malaquías, de que ellos no lo habían hecho, pero que el plan de Dios seguía en pie. El plan de Dios no se había devaluado, que el plan de Dios seguía siendo llegar a todas las naciones y llegar a todas las naciones a través de su pueblo. Entonces así es como llegamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento estos objetivos. Vamos a tratar de entender nuestra responsabilidad como pueblo de Dios en las misiones. Vamos a ver ahora cuál fue esta nueva estrategia de Dios, que nosotros ahora somos el pueblo, pero que esa responsabilidad no es para los pastores, los misioneros, algunas personas, pero que esa responsabilidad es para todo el pueblo de Dios. También vamos a entender cómo Jesús entrenó a sus discípulos para esta tarea, cómo lo hizo, de qué manera Jesús entrenó a las personas, porque eso implica cómo nosotros debemos hacerlo. Y después en la próxima clase vamos a ver entender el propósito del Espíritu Santo en las misiones. Entonces, ¿cuál es el lugar del Espíritu Santo en las misiones? Y cómo esto afecta el desarrollo de la obra misionera. Vamos a ver también cuánto le costó a la Iglesia entender la visión transcultural. Como saben, no fue tan sencillo, aún para la Iglesia del primer siglo, de los primeros apóstoles, entender esto de los gentiles o del injerto del pueblo no judío. Fue un trauma para ellos entender esto. Vamos a ver cómo fue. Y también vamos a ver cómo en el Apocalipsis, como la culminación de este plan de Dios, y cuál va a ser el resultado de lo que Dios está queriendo hacer en las naciones. Entonces tenemos el panorama completo, ¿no? De Génesis a Apocalipsis. Entonces, vamos a arrancar con esto. Vamos a empezar con este primer punto de entender nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Y quiero que miren esta próxima lámina, esta próxima slide, la foto, ¿no? La foto del injerto.
Quiero que vean la foto del injerto. Nosotros injertados en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué decía el Señor en esta nueva estrategia para nosotros. Si miramos en Hebreos 1:1, si me siguen, la estrategia de Dios en el Nuevo Testamento dice así en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien también constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, acá el autor de Hebreos reconoce que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos. O sea, Dios usó muchas estrategias diferentes. Usó a los profetas, pero ahora iba a hablar a través de su propio Hijo. Un cambio de estrategia. Ahora su propio Hijo iba a ser el comunicador y aquel que iba a continuar este camino para llegar a todas las naciones. Y en Lucas 20:13 lo vemos a Jesús, o sea, vemos del otro lado cómo Jesús utiliza una parábola para explicar esto mismo, que Él iba a ser ahora el enviado de Dios para dar a conocer el Evangelio. Lucas 20:13 dice: entonces el señor de la viña, bueno, recuerdan la parábola, ¿no? Vamos a mirar un poquito el contexto. Es la parábola donde Jesús está hablando con fariseos y saduceos y habla de... está hablando con el pueblo en general, estaban todos los religiosos ahí. Habla de cuando el hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y bueno, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Está haciendo una parábola de cuando él enviaba profetas y rechazaban a los profetas. Luego envió otro siervo y así. Entonces dice en el 20:13 de Jesús, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Más los labradores, y saben cómo continúa la historia, ¿no? Lo terminaron matando. Ahora, perdón. Es muy interesante que acá los primeros que saltan dicen, Dios nos libre, o sea, ellos entendieron que era para ellos la parábola, y entendieron que los labradores habían matado al hijo, pero ellos dicen, no, ¿cómo? Por favor, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Lo mataron y lo crucificaron. Entonces, esto iba a pasar, pero en esta etapa es la etapa donde Dios decidió enviar a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una nueva etapa en la estrategia de Dios para llegar a las naciones, esta vez jugándose la carta más fuerte, su propio Hijo, que iba a dar en expiación por todos nosotros. Entonces, ahora nos habló por el Hijo. Antes nos había hablado de otras maneras, ahora nos habla a través de su propio Hijo. Esta es una de las partes de la estrategia de Dios. Y la otra parte de la estrategia de Dios tiene que ver con esta imagen, ¿no? La del injerto. Si vemos Romanos 11:17, está hablando Pablo acerca de esto, ¿no? De cómo el pueblo gentil estaba siendo injertado en el pueblo de Dios y que estaba siendo por la transgresión, ¿no? de los judíos, del pueblo original de Dios. Y en el 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has hecho participante de la rica savia de la vida, y bueno, todo esto, ¿no? Y dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberzcas y no teme, porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, ahora ya el pueblo de Dios no está definido por la genealogía, sino que estaba definido por la fe. Si bien ya sabemos que desde el principio los de la fe de Abraham iban a ser los hijos de Dios, pero el pueblo de Israel entendía que ellos eran exclusivos, ¿no? Que era
Dios era para ellos, como vimos el otro día con el tema del Dios territorial, ¿no? Es para ellos y nada más, aún con todo lo que hizo Dios para hacerles entender que Él venía para todas las naciones. Pero bueno, ahora, bien claramente, se establece que es por la fe y no por la genealogía. Si miramos en Gálatas, Pablo lo explica bastante claramente, Gálatas 3, del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe de Abraham, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, nuevamente se enfatiza que el pueblo de Dios ya no se define por la genealogía judía, sino por la fe de Abraham, por la fe. Ahora esto tiene un corolario, ¿no? Porque el que era el encargado y sigue siendo el encargado de establecer el Evangelio y de llevar el Evangelio a las naciones es el pueblo de Dios. Ya no el pueblo de Israel, pero todo el pueblo de Dios, que nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces vemos ahí que la responsabilidad misionera no recae solamente en un pequeño grupito de personas que van a un lugar determinado o que tienen un título determinado, sino que abarca a todo el pueblo de Dios. Todo el que tiene la fe de Abraham, todo el que acepta a Jesucristo, tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver más adelante cómo Jesús lo hizo, pero la responsabilidad ya no recae en un pequeño grupo, ni siquiera en un grupo determinado o en unas iglesias determinadas, sino en todo el que diga que tienen fe en Jesucristo. Todo creyente. Ahora bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Están del otro lado? Un pulgarcito, una manito, algo que me indique que todavía están ahí, que me escuchan. Bien, gracias Marilina. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, podemos decir, bueno, ahora que Dios habló por el Hijo, entonces sí lo iban a entender y entonces iban a aceptarlo y todo iba a ir bien, ¿no? Sabemos que no fue así. Pero miren qué interesante, cuando comienza la historia, allí en la Navidad, la primera Navidad que hubo en el mundo, el nacimiento de Jesús. Recuerdan que los judíos estaban esperando al Mesías, ¿no? O sea, ellos estaban oprimidos por el pueblo romano y estaban esperando la liberación de Israel. Y esperaban al Mesías. Estaban ansiosos esperando que el Mesías llegue. Ahora, fíjense lo que pasó cuando el Mesías llegó. Acompáñenme a Mateo, capítulo 1, que es, ya estaban en la tarea, así que lo habrán leído, ¿no? Pero el tiempo del nacimiento de Jesús. Fíjense, en el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿cuáles fueron los protagonistas de la historia? Vamos a repasar quiénes fueron los protagonistas. Bueno, no vamos a leer todo porque ya lo vieron, pero están marcados, ya aquí los tengo marcados. Más o menos, podemos estar de acuerdo o no en algunos aspectos, pero bueno, más o menos los protagonistas fueron estos. María, obviamente, tenía a Jesús en la panza. José, su esposo, dice que antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue protagonista durante toda esta etapa y toda la etapa de la tierra, pero sobre todo, específicamente, sobre toda esta etapa del nacimiento de Jesús. Dice después también que un ángel del Señor se apareció, así que hubo un ángel del Señor que también estuvo dentro del reparto ahí del protagonismo de la historia. Obviamente también estuvo Jesús. Podemos decir o no que el profeta que profetizó toda esta historia fue protagonista o fue parte de la historia. Y vamos a seguir en el 2, a ver quién es más. Los magos, estos reyes orientales, estos, ¿cómo se llama? Estas personas que vinieron para adorar al Hijo, que vinieron obviamente a Jerusalén, porque
dijeron, bueno, ¿dónde van a nacer el rey? En la casa del rey, en el palacio del rey, así que fueron a ver al rey, esto está claro. El rey no sabía nada, Herodes, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Así que bueno, Herodes también fue protagonista en esto. Y fíjense qué interesante que cuando vinieron los magos, el rey Herodes escuchó esto, pero también, bueno, aparte de que se estuvo, dijo, ¿qué está pasando acá? Pero dijo que toda Jerusalén con él, o sea, no solo el rey Herodes, toda Jerusalén oyó lo que estaba pasando. Y quienes también oyeron lo que estaban pasando, y que fueron los primeros convocados, fueron los sacerdotes y los escribas. A ver, va a venir el rey de los judíos. ¿Dónde van a ser? Y bueno, vamos a preguntarle al que sabe, sacerdotes y escribas. Y vinieron los sacerdotes y los escribas, les preguntaron dónde iban a ser el Cristo, y dijeron claramente, va a ser en Belén, porque así está escrito, bla, 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 bla. Ahora, piensen un poquito. ¿Quiénes eran los que principalmente en esta historia estaban interesados en esperar al Mesías? ¿Quiénes eran los que estaban esperando al Mesías de Israel? No sé si me escuchan bien. Si alguno quiere contestar, si no lo digo yo, ya lo sabemos bien. Los que esperaban al Mesías eran los religiosos, los sacerdotes, los judíos, exactamente. Los judíos esperaban al Mesías. Los sacerdotes y escribas, en primer lugar. Y fueron ellos los que fueron y dijeron, sí, va a ser en tal lugar. Es como que funcionaron de GPS, ¿no? No tenían Google Maps en ese momento. Así que le preguntaron a los sacerdotes y los escribas, ¿dónde va a ser? Y va a ser en tal lugar. ¿Y a dónde es eso? Y por allá. Ahora, ¿qué más hicieron los que estaban tan interesados en recibir al Mesías? No hicieron nada. Suponete que vos estás interesado en recibir una visita que esperás por mucho tiempo. No te tomás el trabajo de ir al aeropuerto, pero viene y te dice, mira, va a estar en tal lugar. ¿Y qué haces? Y voy a ver qué pasa. Voy, aunque no esté muy seguro, pero voy y me fijo, ¿no? Voy a ver. Me voy hasta Belén con los magos, a ver qué está pasando ahí, a ver. Designemos a alguien que acompañe a los magos, vea lo que está pasando. No pasó nada de eso. Los sacerdotes y los escribas fueron totalmente apáticos a la situación. Se limitaron a dar su información religiosa. Esto va a ser en tal lugar, pero no hicieron nada más. Pero como no eran ellos los que estaban interesados en recibir al Mesías, y por ahí sí, pero evidentemente no lo demostraron. No lo demostraron, porque cuando hubo una pequeña idea de que ese podía llegar a ser el Mesías, ni siquiera se preocuparon por ir a ver de qué se trataba. Entonces, dentro de esta primera Navidad, nos encontramos con algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que el propio pueblo que estaba interesado en recibir al Mesías, que era el pueblo judío, lo ignoró. Los sacerdotes y los escribas, que eran los encargados religiosos de ocuparse del tema, no les importó. Lo único que hicieron fue lo que les pidió el rey, o sea, decir dónde iba a ser, dirigir a los magos, que eran extranjeros. Fue perseguido por el gobierno. Saben que el rey Herodes, después del nacimiento, la familia de Jesús tuvo que huir a Egipto y el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Todos sabemos bien la historia. Entonces fue ignorado por su pueblo, porque los sacerdotes y los escribas no les interesó más que nada, lo único que hicieron fue repetir la profecía y nada más. Fue perseguido por el gobierno, porque el rey Herodes lo mandó a matar y no lo encontró. Y miren qué interesante, fue adorado por los extranjeros. Los únicos que hicieron algo positivo por Jesús fueron extranjeros. Los magos de Oriente, los reyes de Oriente. Ahora, si miramos estas tres cosas, vamos a ver que no es demasiado diferente a lo que pasa en el día de hoy, ¿no? Mucho del pueblo de Dios ignora a Jesús. Muchos viven dentro de un lindo club social religioso que hace que la gente se sienta bien, pero no siguen adelante con la palabra de Dios, no cumplen con lo que Dios estableció. Ignoran a Jesús.
perseguido por el gobierno. Cada vez más gobiernos están persiguiendo a Cristo, o a sus seguidores, que para el caso es lo mismo. Y cada vez más extranjeros lo están adorando. Entonces, hoy por hoy, vemos que esa primera Navidad se continúa a través de la historia. Casi todas las épocas en la humanidad, el Mesías fue ignorado por su pueblo, y sobre todo por su pueblo Israel. Fue perseguido a través de la historia por diferentes gobiernos en todas las épocas, y cada vez más, en las diferentes épocas, fue adorado por extranjeros. Es decir, si vamos al pueblo original, que era el pueblo judío, hoy son muy pocos los que han aceptado al Mesías, son muy pocos los que le adoran. La gran mayoría no lo hace. Entonces son los extranjeros, los gentiles de ese momento, los que hoy estamos adorando a Cristo. Entonces, bueno, solamente una reflexión para mostrarles que no fue sencilla esta etapa. Esta nueva estrategia de Dios tampoco fue fácil. No fue la que hizo el punto de inflexión, que antes estaba todo mal y ahora está todo bien. Fue con sangre, sudor y lágrimas. Jesús tuvo que morir, tuvo que resucitar y tuvo que pasar muchos sufrimientos. Y nos dijo que nosotros íbamos a pasar por lo mismo. Entonces, ninguna parte del proceso de evangelización mundial en la historia fue algo sencillo. No lo es ahora, no lo fue antes, y lo más probable es que no lo vaya a ser, porque cada vez más vamos a ser acosados por diferentes tipos de persecuciones. Pero esto implica que los tiempos se van acercando y que el plan de Dios se va desarrollando. Hoy el cristianismo sigue siendo la primera religión a nivel mundial y se está expandiendo como nunca antes, y los proyectos y los desarrollos misioneros se están expandiendo como nunca antes. Entonces estamos yendo hacia Apocalipsis y estamos completando esa misión de a poco, pero hay mucho todavía por hacer. Ahora, ¿me siguen? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Quieren reaccionar en alguna forma a estas ideas? Uy, qué silencioso que está todo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿se corta un poquito el audio? Bueno, vamos a tratar de hablar más lento entonces para que puedan entender mejor. Entonces, vamos al ministerio de Jesús. Vamos al ministerio de Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué eran las misiones para Jesús? ¿Cómo se desarrollaba? Bien. ¿Cómo se desarrollaba? Ahí nos dice Ayelén que siempre ignoro la conexión entre estas cosas, ¿no? La Biblia es un entretejido que mientras más uno se mete y estudia y analiza y ve, más se da cuenta de la maravilla del poder de Dios y cómo Él fue entretejiendo cada circunstancia, desde el principio hasta el fin, ¿no? Y cómo todo tenía que ver con misiones. O sea, no con otra cosa que no sea llegar a las personas con su amor, de diferentes formas y a través de diferentes etapas, de diferentes personas, de diferentes situaciones. Pero bueno, hablando del ministerio de Jesús, sabemos que Él nos habló en diferentes, cuando habló de la Gran Comisión, hay diferentes pasajes que hablan de la Gran Comisión, ¿no? Tenemos, en cada evangelio tenemos alguno, y también en el libro de los Hechos. Pero a mí me gusta este de Juan 20:21, porque quizás no se utiliza tanto, pero es el disparador de lo que vamos a ver ahora en el proceso de cómo Jesús hizo la misión. Y es, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Y por qué es importante para mí este pasaje? Porque si entendemos bien el cómo Dios, el Padre, lo envió a Jesús, entonces tenemos una hoja de ruta más clara en cómo nosotros tenemos que desarrollar la misión. Vamos a ver, Juan 20:21. Ya seguramente lo saben, solamente tenerlo ahí a mano. Interesante que apenas Jesús dijo esto en la Gran Comisión, dice que sopló y le dijo recibir el Espíritu, ¿no? Es un pasaje un poco diferente a los otros, pero después vamos a ver cómo el Espíritu Santo es protagonista principal en la Gran Comisión. Pero bueno, ¿cómo es que lo envió el Padre a él? Y muchas veces empezamos desde los 30 años en adelante de Jesús, ¿no? Porque claro, no hay mucha información antes de eso.
Pero una de las primeras cosas que pasó con Jesús es que él también se preparó para el ministerio. Hijo de Dios, a ver, no tendría que haberse preparado nada, supuestamente, porque él es el que tiene todo el conocimiento, todo el poder, desde el principio hasta el fin, estaba ahí cuando creó el universo, entonces él fue el que le dictó a Moisés la ley. Entonces, ¿qué tiene que prepararse Jesús? Bueno, Jesús fue y se preparó. No hay mucha información de esto, no hay mucho contenido en la Biblia de esto, porque fue una etapa donde no era el ministerio público, y siempre piensen, ¿no? Si se hubiera escrito, como dice ahí también en el libro de Lucas, si todo lo que hizo Jesús se hubiera escrito, no alcanzarían todos los libros del mundo. Entonces el Evangelio es algo muy, muy condensado de la vida de Jesús, y lamentablemente no queda mucho registro de lo que pasó antes de su vida pública. Pero hay algunas cosas pequeñas que nos ayudan a ver qué es lo que pasó en su vida en esa época previa. Por ejemplo, Lucas 2:46, donde nos dice que, ¿se acuerdan? Cuando vinieron al censo a Jerusalén, la comitiva se volvió, en este caso José y María se volvían para el norte, para Nazaret, para Galilea, y Jesús se quedó ahí en el templo, ¿no? Y ellos se preocuparon, ¿y qué pasó? Y dijo, bueno, pero lo interesante es que, fíjense, dicen, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, fíjense qué interesante, que a los 12 años, que hoy decimos, bueno, 12 años, un chico ya está más desarrollado que yo, pero 12 años en esa época era una persona que recién empezaba a aprender algo. Le hallaron en el templo, ya hacía 3 días que estaba, ¿y qué hacía? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Estaba aprendiendo, estaba con ellos, estaba tratando de entender, estaba ganando conocimiento. 3 días. Ahora, 3 días en esta circunstancia, en este momento, pero no habrán sido los únicos 3 días. Son los únicos 3 días que quedan registrados en la Biblia, pero había una actitud de Jesús de seguir aprendiendo. Entonces, si a los 12 años estaba aprendiendo y estaba sentado con los doctores de la ley, lo más probable es que el resto de su vida, hasta los 30, haya hecho lo mismo. Haya estado sentado a los pies de los rabinos, a los pies de aquellos que enseñaban la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Porque esto no fue un hecho aislado. De hecho, dejó su familia para hacer esto y quedarse ahí porque para él era muy importante. Entonces, Jesús se preparó también y estuvo ahí. En su momento, cuando comienza su ministerio público, le decían maestro, le decían rabino. Entonces, esto era un título muy importante en Israel, no se lo dan a cualquiera. Seguramente Jesús era maestro y era rabino, no era solamente que se sentaba ahí y hablaba de la nada. Él tenía una preparación y había un tiempo que él había dedicado a prepararse y a capacitarse. Luego viene su bautismo, en Mateo, donde comienza su ministerio público, Mateo 3. Vamos a tener que ir un poquito más rápido. Del 16 al 17, que es donde dice que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y venía sobre él, ¿no? Había un sello de parte de Dios de validación del ministerio de su Hijo. Y después de eso, fue un tiempo, Mateo 4, ya lo sabemos, vamos a ir rapidito, donde fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, esto también fue parte de la preparación de Jesús. Esto fue parte de la preparación de Jesús. Entonces, durante ese tiempo también Jesús estuvo lidiando. Fíjense, hubo una capacitación a nivel teológico y una capacitación a nivel de carácter, porque les digo que ese tiempo, 40 días con el diablo, habrá entrenado su carácter Jesús, y ahí tenía que definir no pecar. Si pasaba de este entrenamiento en carácter, entonces estaba apto para el resto de su ministerio en la tierra. Sabemos cuál fue el resultado, sabemos que todo fue bien, gracias a Dios, y que él pudo pasar a esta etapa de desarrollo de carácter sin pecar, ¿no?
se siguió adelante. Pero estas mismas etapas de desarrollo son las que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Una capacitación a nivel teológico, a nivel doctrinal, saber qué creemos, y también una capacitación en carácter, que es la parte más débil en nuestras iglesias. Lamentablemente no tenemos un sistema de discipulado, de transferencia de vida, que nos ayude a entrenar nuestro carácter, ¿no? La Biblia dice, hierro con hierro se afila, así es como afila el Señor la vida de los hermanos, entonces, o algo así. Entonces, ese entrenamiento en carácter, el que se nota mucho también después en el campo, en la obra misionera, ¿no? Cuando las personas vienen muy entrenadas teológicamente, pero lamentablemente no bien entrenadas a nivel de desarrollo en carácter. Entonces, este tiempo que decimos de tentación en la vida de Jesús fue también vital en ese desarrollo de carácter, pero también fue un tiempo en el cual Él nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Todo este tiempo de preparación. No es automático, no es levantar la mano y salir a las naciones, hay que tener un tiempo de preparación para que esto sea efectivo. Aún el mismo Jesús pasó por este proceso. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Estamos casi a tiempo de terminar, quedó mucho por delante, pero vamos a hacer 1 o 2 puntitos más porque no quiero dejar de lado la otra parte, que es la de compartir. Ya les voy a contar del tema. Entonces, un puntito más. Luego de este tiempo de preparación, que llegó hasta los 30 años, comienza a predicar. Mateo 4:17, vemos cómo él comienza ya con lo que se llama el ministerio público de Jesús. Comenzó a predicar, decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahí mismo, apenas comienza a predicar, lo próximo que hace es armar un equipo. Armar un equipo, no se quedó solo Jesús. Y esta es otra de las cosas que tenemos que ver en cuanto al desarrollo de los ministerios. A veces es uno de los temas más difíciles armar un equipo. Yo confieso que para mí es un tema difícil armar equipos. Pero aún Jesús, siendo quien era, tuvo que armar un equipo, no se quedó solo. Tenía que haber alguien a quien entrenar y quien pudiera seguir adelante con este proceso. Muchas veces los líderes decimos, bueno, ¿qué pasa cuando no estés más, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto ya no esté? ¿Quién va a seguir la próxima etapa? ¿Quién va a tomar la posta? ¿Quién va a avanzar en este mismo servicio al reino? Bueno, armar un equipo. Y ahí es donde él llamó a los apóstoles, llamó a 12 personas que serían las que serían entrenadas por él para después tomar la posta en el ministerio. Entonces, vamos a hacer un punto más y vamos a cortar y vamos a ir a la parte de compartir. Entonces, armar un equipo, preparación para el ministerio, comenzar a predicar, armar un equipo. Cuando la próxima cosa que hizo Jesús, apenas comenzó a armar el equipo, es enseñar a las multitudes y sanar sus dolencias. Si miramos 4:23, y agarré todos los pasajes de Mateo para tenerlo más cerquita, pero ustedes saben que hay réplicas de esto en toda la Escritura, en todos los evangelios. Dice, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y fíjense qué interesante, y se difundió su fama por toda Siria. Qué bárbaro, ¿no? Porque Siria era un país extranjero, estaba pegadito a Galilea, pero le traían a toda la gente dolencias, afligidos de enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren qué interesante, ¿no? A veces decimos, no, pero Jesús predicó no a los gentiles. No, porque cuando dijo no, que no le vamos a dar las migajas a los perrillos, ¿cómo se llama? No le vamos a dar a los perrillos. Bueno, son pasajes donde Jesús probaba a la gente, pero ya desde el principio de su ministerio, no fueron solo judíos los que le siguieron. Si miran aquí, gente de toda Siria, de Decápolis, que eran 10 ciudades del lado sirio, recuerdan el endemoniado gadareno, ¿no? Bueno, de esa región, que es toda la región siria, que como ya sabemos, había recibido el evangelio ya con Naamán, hace algunos siglos atrás, pero todavía parece que tenían interés sus descendientes
en el Dios de los judíos. Dicho sea de paso, no sé si saben, pero Siria fue el país con más creyentes desde aquella época hasta ahora, que bueno, ahora estamos con todo este problema del ISIS, ¿no? Pero casi en toda la historia de la nueva era, Siria fue el país con más creyentes, ¿no? Entonces, Galilea estaba pegadito ahí, estaba pegadito, cruzaban el Jordán y ya del otro lado era Siria. Entonces estaba mucho más cerca Siria que Jerusalén. Mucha más gente de Siria se acercó, y de Decápolis, que eran las 10 ciudades ahí cerquita del mar de Galilea, del lado derecho, digamos, del lado oriental. Y bueno, del otro lado de Jordán estamos hablando de eso, ¿no? Del lado de Siria, que ahora una parte es Siria y otra parte es Jordania. Toda esa gente se acercó a escuchar a Jesús y no eran judíos, ¿no? Eran gente extranjera. Y también eran parte de la multitud a la cual Jesús ministraba. Pero otra de las cosas que es interesante es sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y esto es muy importante, porque Jesús no solo trató la parte espiritual de la gente, y esto es súper importante que lo entiendan para el desarrollo del ministerio y el desarrollo de las misiones. No solo trató la parte espiritual de la gente, trató a toda la gente, a toda la persona. Sus enfermedades, sus dolencias, sus pecados, todo junto, como parte de una integridad. Jesús sanaba al paralítico, y miren qué interesante, ¿no? ¿Recuerdan los pasajes? Jesús sanaba al paralítico y le decía, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué tiene que ver? Salvado, sanado. Jesús veía a la persona como una persona, no como un alma. Nosotros decimos, bueno, ahí está, vino un alma nueva, y el que lo escucha afuera dice, no, ¿qué es eso? ¿Un ente, un fantasma? ¿Cómo es? Bueno, no. En la época de Jesús, en la época y aún ahora, si miramos los pueblos musulmanes o los pueblos orientales, la persona es una persona completa, mente, cuerpo, alma y espíritu. O sea, es toda la persona. No dividen una parte. Por eso ya tampoco dividen lo secular y lo santo, eso no tiene sentido, es toda una sola persona. Y Jesús bendecía a la persona completa. Sanaba toda enfermedad, sanaba toda dolencia del pueblo. Si miramos otros pasajes vamos a ver lo mismo, ¿no? Como Jesús decía, bueno, levántate al paralítico, le decía, abre los ojos al ciego, y eso es lo que lo llevaba a la persona a la fe. Y esto es muy interesante que lo veamos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con nuestro ministerio y con el ministerio que desarrollamos en las iglesias. Muchas veces separamos evangelismo de acción social como dos cosas independientes y aisladas. Y de la misma forma que separamos lo secular y lo santo, ¿no? Y hay diferentes personas con diferentes dones que se ocupan, pero la realidad es que tendríamos que integrar todo eso en una sola cosa, y tener un ministerio que transforme la sociedad donde vivimos, que haya una transformación social en todas las áreas, incluyendo la espiritual. Y este es el evangelio completo que Jesús anunciaba, el que sanaba enfermedades, sanaba dolencias y predicaba la palabra, todo como parte del mismo paquete. Entonces, me gustaría si tienen algún comentario de todo esto. No llegamos a terminar, vamos a seguir la próxima, pero no quiero dejar pasar un tiempo de compartir. Hoy la entrevista va a ser un poco diferente, los entrevistados vamos a ser nosotros. Ya estamos a mitad de año y todavía no nos conocemos, entonces vamos a dedicar un tiempito para compartir nosotros. Pero me gustaría saber si alguno tiene una pregunta de esto o quiere hacer algún comentario sobre lo que estoy conversando. Si no, cerramos ya para YouTube. Bueno, ¿alguno que tenga algún comentario o alguna pregunta sobre esto? Vamos a dejar acá, lo vamos a repasar igual en 2 sábados, pero escuchamos, estamos, muy bien. Bueno, no tienen comentarios entonces, vamos a hacer un cierre para YouTube. Dentro de un momento van a tener que hablar, así que ahí no se van a salvar de hablar. Pero bueno, a todos los amigos que nos siguen por YouTube, vamos a cerrar acá y seguimos en 2 semanas. Gracias.